Él fue alguna vez la envidia del mundo. Un rey como ningún otro, vestido no solo con túnicas reales, sino con sabiduría divina. El rey Salomón, hijo de David, fue un hombre escogido por Dios, dotado con un discernimiento tan profundo que hasta la reina de Saba quedó asombrada. Él no solo heredó un trono. Heredó favor, gloria y el tipo de legado con el que la mayoría de nosotros solo podemos soñar. Pero, ¿y si te dijera que el final de la vida de Salomón no se parecía en nada a su comienzo? Que bajo el oro y el esplendor, algo más oscuro crecía en silencio. ¿Qué ocurrió realmente tras los muros del palacio en los últimos días de Salomón? ¿Por qué un hombre que una vez habló con Dios terminó inclinándose ante ídolos sin vida? ¿Y cómo pudo aquel que construyó el templo terminar destruyendo su propia alma? Si esto ya está moviendo algo dentro de ti, comenta 777 abajo para decir, Señor, no permitas que caiga. Y a aquellos de ustedes que han apoyado este canal con cada me gusta, cada compartida. Estamos profundamente agradecidos. Su presencia no solo se siente, sino que alimenta el fuego para seguir difundiendo la verdad de Dios. Que sean abundantemente bendecidos a cambio. Ahora escuchen atentamente. La historia de Salomón no es solo una lección de historia. Es un espejo espiritual, uno que refleja los peligros silenciosos del orgullo desmedido, del compromiso espiritual y del atractivo seductor del éxito sin rendición. ¿Cómo pasa un hombre de escribir proverbios a declarar en Eclesiastés que todo es vanidad? ¿Estaba perdido, quebrantado o intentando advertirnos? Piensa en esto. Si el hombre más sabio que jamás vivió pudo perderse, ¿qué nos hace pensar que somos inmunes? ¿Podría ser que Dios preservó los detalles de la decadencia de Salomón no para avergonzarlo, sino para salvarnos? Esta no es solo la historia de un rey. Es la historia de cada uno de nosotros que alguna vez hemos subido alto solo para sentirnos vacíos. Que alguna vez hemos escuchado la voz de Dios pero elegido otro camino. Que alguna vez hemos construido algo hermoso y descubierto que no podía llenar el vacío interior. ¿Te has preguntado qué sucede cuando las bendiciones se convierten en cargas? ¿O cuando la sabiduría ya no va acompañada de obediencia? En los próximos momentos abriremos una ventana sagrada hacia los últimos días de Salomón, sus reflexiones, sus remordimientos, su ruina. Pero, más importante aún, descubriremos el mensaje que dejó para ti. Sí, para ti, el que escucha ahora, que tal vez está luchando con las mismas tentaciones, batallando con el mismo orgullo, o alejándose más de su primer amor. Quédate con nosotros hasta el final porque la lección aquí puede ser justo la cuerda de vida que tu alma no sabía que necesitaba. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para que nunca te pierdas otra enseñanza bíblica que cambia vidas. Y nos encantaría escucharte. ¿Qué parte del viaje de Salomón habla más fuerte a tu vida en este momento? Deja un comentario y únete a la conversación. Ahora, entremos en el capítulo final y sobrecogedor de la vida del rey Salomón. El ascenso, la caída y el silencio doloroso de un hombre que una vez lo tuvo todo, pero quizá perdió lo único que más importaba. ¿Estás listo para descubrir qué fue? Empecemos. Los últimos días de la vida del rey Salomón, el trágico final del rey más sabio. El reinado de Salomón no comenzó como una mera sucesión real, sino como un despliegue divino, un nombramiento del mismo cielo. Él no era solo el hijo de David y Betsabé. Era el heredero escogido de una promesa, aquel a través de quien la sabiduría de Dios sería derramada sobre una nación. Aunque muchos esperaban que surgiera un rey con poder militar o astucia política, la ascensión de Salomón al poder estuvo bañada en algo mucho más sagrado, la unción del favor divino. Desde los primeros días de su gobierno, la presencia de Dios estaba inconfundiblemente sobre él. Una noche, bajo la quietud de los cielos en Gabaón, el Señor se apareció a Salomón en un sueño. Este no fue cualquier sueño. Fue una invitación directa del Todopoderoso, como está registrado en Primera de Reyes 3:5.
Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. Imagina eso por un momento. ¿Qué pedirías si el Creador del universo te ofreciera conceder tu deseo más profundo? Salomón pudo haber elegido cualquier cosa, inmensas riquezas, la caída de sus enemigos o incluso la inmortalidad. Pero en un momento que resonaría a lo largo de la historia, inclinó su corazón en humildad. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, suplicó en Primera de Reyes 3:9, para discernir entre el bien y el mal. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Sientes el peso de esa petición? No era acerca de él mismo. Era acerca de la sabiduría para los demás, para la justicia, para la rectitud. Y el cielo respondió con deleite. La Biblia nos dice en Primera de Reyes 3, 10-14 que Dios se agradó tanto de la petición desinteresada de Salomón que no solo le dio la sabiduría que pidió, sabiduría tan vasta que superaba a todos los demás, sino que también lo colmó de bendiciones que ni siquiera había pedido, riquezas inimaginables, honor que se extendería más allá de las fronteras y la promesa de una larga vida mientras permaneciera fiel a los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué fue este comienzo tan extraordinario? ¿Podría ser que la manera en que comienza una vida a menudo contiene pistas de cómo está destinada a terminar? ¿Se le estaba confiando a Salomón algo no solo real, sino sagrado? Estos primeros días del reinado de Salomón brillan con promesa y potencial. Y sin embargo, como pronto veremos, incluso los comienzos más brillantes pueden ser oscurecidos por las decisiones que vienen después. ¿Cómo pudo un hombre dotado de una visión divina tan grande terminar caminando por un sendero que lo alejaba de la misma fuente de su sabiduría? Sigue mirando, porque cuanto más profundizamos en la historia de Salomón, más descubrimos no solo acerca de un rey, sino de nosotros mismos. No mucho después de que Dios derramara sabiduría divina sobre Salomón, ese mismo don fue puesto a prueba en un caso que marcaría para siempre el inicio de su legendario discernimiento. Dos mujeres, ambas reclamando ser la madre del mismo niño, se presentaron ante el rey, sus voces desesperadas, sus corazones desgarrados por el dolor y el anhelo. Esto no era simplemente una disputa legal. Era un momento que exigía una visión sobrenatural. ¿Qué clase de sabiduría podría atravesar tanta emoción, engaño y dolor? En Primera de Reyes 3, 16-28, este encuentro se registra con reverencia y asombro. Salomón, tranquilo y sin prisa, escuchó sus reclamos. Luego emitió un mandato escalofriante: traed una espada y partan al niño vivo en dos, y den la mitad a cada una. La sala debió quedar en silencio, incrédula. Pero la intención de Salomón nunca fue la violencia, sino la revelación. Pues en ese momento, la verdadera madre clamó, rogando al rey que entregara el niño a la otra mujer para que viviera. Su amor era sacrificial, desinteresado, y reveló al instante que ella era la madre real. Este no fue un juicio común. Fue estrategia divina. El pueblo de Israel quedó maravillado, susurrando entre sí: solo Dios podría conceder a un rey tal sabiduría. Desde ese día, la reputación de Salomón como un hombre lleno del Espíritu de Dios comenzó a extenderse más allá de las fronteras de Israel. La Escritura afirma en Primera de Reyes 4, 29-30 que Dios dio a Salomón sabiduría e inteligencia sobremanera, y amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón fue mayor que toda la sabiduría de los orientales y mayor que toda la sabiduría de Egipto. ¿Puedes imaginar el tipo de mente que albergaba verdades más profundas que cualquier sabio o filósofo de su tiempo? Él no solo era juez, sino también poeta, filósofo y teólogo. Salomón escribió 3000 proverbios y compuso más de 1000 cantares, como dice en Primera de Reyes 4:32. Sus escritos revelaban verdades profundas sobre los misterios de la vida, explorando la creación, el liderazgo, la naturaleza humana y el temor de Dios. No eran palabras vacías, sino ecos eternos de una mente en sintonía con lo divino.
¿Alguna vez has leído un proverbio y sentido que hablaba directamente a tu alma? Muchos de esos vinieron de la mano de Salomón. Su fama se extendió tan ampliamente que cruzó reinos y continentes. Una de las respuestas más notables vino de la reina de Saba, una gobernante de inmensas riquezas e influencia. Intrigada por los relatos de la sabiduría inigualable de Salomón, viajó a través de desiertos para ponerlo a prueba. Ella no llegó solo con curiosidad, sino con preguntas tan difíciles que solo alguien con discernimiento de parte de Dios podía responder. ¿Qué era lo que atraía a la realeza de tierras lejanas hacia Salomón? ¿Era únicamente su intelecto? ¿O era la innegable presencia de Dios que lo rodeaba? Al adentrarnos más en el ascenso de este rey extraordinario, debemos preguntarnos, ¿puede la sabiduría por sí sola sostener un alma, o requiere de algo más? Todavía queda mucho por descubrir. Porque aunque la sabiduría de Salomón deslumbraba al mundo, la verdadera pregunta permanecía. ¿Podría continuar caminando en la luz del Dios que se la había dado? Cuando la reina de Saba finalmente estuvo frente a frente con Salomón, con el hombre cuya leyenda se extendía a través de desiertos y reinos, quedó completamente sobrecogida. Sus palabras, registradas en un Reyes 10, 6-7, llevan el asombro de alguien que había esperado grandeza, pero encontró gloria. El informe que oí en mi país acerca de tus logros y de tu sabiduría es verdad. Pero yo no lo creía hasta que vine y lo vi con mis propios ojos. En realidad, no me habían contado ni la mitad. Tu sabiduría y riqueza superan con creces lo que había oído. ¿Puedes imaginar lo que se necesita para asombrar a una reina? ¿Qué clase de presencia, qué clase de unción divina podía dejar sin palabras a la realeza? Este momento no fue solo una victoria personal para Salomón. Fue una revelación de cuán profundamente el favor de Dios reposaba sobre él y, por extensión, sobre todo Israel. Los gobernantes extranjeros no solo admiraban la mente de Salomón. Estaban siendo testigos de la realidad de una nación escogida y bendecida por el Altísimo. El honor y la prosperidad de la corte de Salomón señalaban más allá del hombre mismo, apuntaban al pacto que Dios había hecho con su pueblo. Pero entre todos sus logros, hubo uno que sobresalió sobre los demás. Una misión tan sagrada que había sido anhelada por su padre David, pero reservada únicamente para Salomón. Esa misión era la construcción del templo en Jerusalén. Descrito en detalle en un Reyes 6, no se trataba de una estructura cualquiera. El templo de Salomón fue una maravilla arquitectónica diseñada no solo con la más fina habilidad humana, sino también bajo inspiración divina. Cedro importado de los bosques del Líbano llenaba sus salas. Sus muros y mobiliario estaban recubiertos de oro puro. Plata y bronce adornaban sus espacios sagrados. La disposición misma reflejaba el orden celestial. Su construcción tomó 7 años completos, un número que evocaba la perfección divina. Pero lo que verdaderamente hacía glorioso al templo no era su esplendor. Era la presencia que habría de albergar. Este sería el lugar terrenal de la morada del Dios de Israel, el sitio donde el cielo tocaría la tierra. Cuando se colocó la última piedra y el último vaso de oro fue puesto, Salomón reunió a toda la nación para dedicar aquel lugar santo. En esa hora sagrada, cuando el arca del pacto fue llevada al lugar santísimo, ocurrió algo milagroso. Según un Reyes 8, 10-11, la nube llenó el templo del Señor, y los sacerdotes no pudieron permanecer allí para ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba su templo. ¿Qué debió sentirse estar bajo aquella nube, sabiendo que la presencia de Dios había entrado en la casa construida por manos humanas? Entonces Salomón elevó su voz en una oración que resonaría a través del tiempo. Sus palabras, halladas en un Reyes 8, 22-53, no fueron las de un gobernante hablando a sus súbditos. Fueron los clamores sinceros de un siervo ante su rey. Alabó la grandeza incomparable de Dios y le suplicó que siempre escuchara las oraciones de su pueblo, fueran en triunfo o en dolor. Con humildad y fe,
Salomón declaró en 1 Reyes 8:23. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra, tú que guardas tu pacto de amor con tus siervos que caminan con todo su corazón delante de ti. ¿Fue este el punto más alto de Salomón? No en riquezas, no en influencia, sino en rendición espiritual. ¿Podría ser que la verdadera medida de la grandeza de una persona no se revela en lo que construye con sus manos, sino en lo que eleva a Dios en oración? En ese momento, Salomón no tenía todo, sabiduría incomprensible, riqueza incalculable y la gloria del Señor llenando el templo que había construido. Sin embargo, la historia no termina allí. ¿Qué sucede cuando las bendiciones ya no son suficientes para sostener el corazón de un hombre? Cuando aquel que una vez estuvo en la nube de la presencia de Dios comienza a alejarse de esa misma presencia, queda más por descubrir. Y eso nos llevará a lugares que ni siquiera Salomón pudo prever. En el apogeo de su reinado, Israel no era solo un reino. Era un prodigio, una maravilla del mundo antiguo. Bajo su liderazgo, la nación experimentó una era de paz, prosperidad y prestigio nunca antes vista. Desde todas partes, el mundo dirigía sus ojos hacia Jerusalén. Lo que alguna vez fue una tierra pequeña y en constante conflicto se había convertido en un radiante faro de bendición divina, atrayendo a comerciantes, eruditos, dignatarios y reyes que anhelaban presenciar la gloria que rodeaba a Salomón. La Escritura nos dice en 1 Reyes 10, 23-24 que el rey Salomón sobrepasaba en riquezas y sabiduría a todos los reyes de la tierra. Y todo el mundo procuraba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. ¿Puedes imaginarlo? Gobernantes de naciones distantes, muchos con sus propios dioses, tradiciones y vastos imperios, dejaban a un lado su orgullo y la distancia solo para escuchar a un hombre al que Dios había tocado. ¿Qué era lo que despertaba tal asombro en los corazones de los poderosos? Su riqueza era nada menos que legendaria. Salomón dominaba las rutas comerciales clave que conectaban a las poderosas civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, dándole control sobre el pulso económico del mundo antiguo. Sus flotas surcaban los mares, regresando cada 3 años con cargamentos exóticos, oro, plata, marfil, monos y pavos reales, como se detalla en 1 Reyes 10:22. Estos no eran solo tesoros. Eran signos de influencia que alcanzaban culturas y continentes. El nombre de Salomón era pronunciado en cortes reales mucho más allá de las fronteras de Israel. En 1 Reyes 10:14, se nos da una cifra asombrosa: 666 talentos de oro llegaban cada año a su tesoro. Eso equivale a más de 25 toneladas de oro anualmente, sin contar los ingresos de mercaderes y aliados. ¿Cómo se vería tal riqueza apilada en un solo lugar? ¿Cómo podría un solo hombre manejar tal opulencia sin ser consumido por ella? Y luego estaba su trono, una obra maestra de arte y simbolismo. Según 1 Reyes 10, 18-20, fue tallado en marfil y recubierto con el oro más puro. 6 gradas conducían al asiento, cada una custodiada por majestuosos leones, 12 en total, que se alzaban como centinelas de fuerza y autoridad. Ningún otro trono en ningún otro reino podía rivalizar con él. Era más que un mueble. Era una declaración visual de que el reinado de Salomón estaba por encima de todos los demás. Y la extravagancia no se detenía en los aposentos reales. En 1 Reyes 10:21 leemos: todos los vasos del rey Salomón eran de oro, y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro puro. Nada era de plata, porque en los días de Salomón no se la valoraba en nada. Imagina vivir en un tiempo donde la plata, tan preciosa en la mayoría de los reinos, era considerada indigna, demasiado común para la mesa del rey. La magnitud misma de la abundancia hacía que la vida cotidiana en el palacio brillara como un sueño. Pero bajo toda esa belleza y esplendor, una pregunta no dicha comenzaba a surgir. ¿Podría tal lujo cegar incluso al hombre más sabio? Con cada tesoro adquirido, cada alianza formada y cada estructura adornada en oro,
algo sutil comenzaba a cambiar. ¿Seguía reflejando esta grandeza la bendición de Dios? ¿O se había convertido en un espejo del creciente orgullo de Salomón? Es tentador creer que el éxito sin fin es siempre señal del favor divino. Pero, ¿y si bajo las copas doradas y los tronos custodiados por leones ya habían empezado a formarse grietas? ¿Y si la misma abundancia destinada a honrar a Dios comenzó lentamente a alejar el corazón del rey de él? Salomón estaba en la cima del mundo. Pero ¿qué sucede cuando las alturas se vuelven tan mareantes que uno olvida el suelo bajo sus pies? El ascenso fue glorioso. Pero la caída, como pronto veremos, sería igualmente sobrecogedora y mucho más trágica. Con una riqueza inimaginable y una admiración mundial vino algo mucho más peligroso, la tentación. No la fugaz, la que pasa rápido, sino aquella que se instala lentamente, envuelta en poder, diplomacia y deseo sin control. A medida que la influencia de Salomón se expandía, también lo hacían sus vínculos con las naciones que rodeaban a Israel. Y esas conexiones, aunque estratégicamente políticas, fueron espiritualmente costosas. El libro de Un Reyes 11:1-2 revela una verdad desconsoladora. El rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Faraón, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas. Procedían de naciones acerca de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no debéis uniros a ellas, ni ellas a vosotros, porque sin duda desviarán vuestros corazones tras sus dioses. Y aún así, Salomón, una vez el hombre más sabio vivo, eligió desobedecer al mismo Dios que le había concedido tal sabiduría. ¿Por qué un hombre tan bendecido, tan iluminado, decidiría coquetear con los mismos límites que Dios había establecido? No se trataba de simples romances o tratados inocentes. Salomón tomó 700 esposas, muchas de ellas princesas, y 300 concubinas, como está registrado en Un Reyes 11:3. Esto no era solo exceso. Era rebelión. Era una desobediencia directa a Deuteronomio 17:17, donde Dios había advertido explícitamente que el rey no debía tomar muchas mujeres, para que su corazón no se desviara. Y sin embargo, Salomón hizo exactamente lo que Dios dijo que no debía hacer. Y las consecuencias llegaron, no de golpe, sino poco a poco, como sombras que se infiltran sin ser notadas. Con el tiempo, esas esposas, inmersas en las costumbres y la adoración de deidades extranjeras, comenzaron a desviar el corazón de Salomón. Lenta, sutilmente, el rey que una vez construyó un templo para el Señor comenzó a levantar altares para ídolos. Un Reyes 11:4 marca el desgarrador punto de quiebre. Cuando Salomón envejeció, sus mujeres desviaron su corazón tras otros dioses, y su corazón no estuvo totalmente entregado al Señor su Dios, como el corazón de David, su padre. ¿Se dio cuenta Salomón del cambio dentro de sí mismo? ¿O fue tan gradual que ya no sentía el peso de la gloria que una vez llenó el templo que había dedicado? Y entonces vinieron los altares, los lugares altos. La adoración ya no estaba confinada al templo en Jerusalén. Salomón permitió e incluso ordenó la construcción de sitios sagrados en colinas y montañas para dioses que no eran el Dios de Israel. En Un Reyes 11:5, aprendemos que edificó santuarios para Astarte, la diosa de la fertilidad de los sidonios, cuyo culto incluía rituales sensuales que profanaban la santidad de Yahvé. Honró a Quemos, el vil dios de los moabitas, y a Moloc, de los amonitas, dioses cuyos seguidores practicaban sacrificios de niños, una abominación ante el Señor. Salomón no simplemente permitió que estos dioses entraran en la tierra. Él les dio lugar en su reino y, al hacerlo, en su corazón. Estas no fueron obras de hospitalidad. Fueron actos de traición. Y Dios había dejado clara su voluntad mucho tiempo antes. En Deuteronomio 12:2-3, el Señor ordenó a los israelitas destruir completamente todos los lugares altos sobre las altas montañas, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Derribar sus altares, destrozar sus piedras sagradas.
Sin embargo, Salomón, en lugar de derribarlos, erigió nuevos. Esto no fue ignorancia. Fue desobediencia deliberada. ¿Cómo podía ser que el mismo hombre que una vez se arrodilló delante del arca del pacto, elevando una oración tan pura y reverente, ahora pudiera arrodillarse ante ídolos tallados por manos humanas? ¿Qué sucede cuando la sabiduría que una vez conectó a un hombre con Dios se embota por los susurros seductores del compromiso? Y aquí yace la trágica ironía. La misma sabiduría que Salomón había pedido para discernir entre el bien y el mal se nubló, no por falta de conocimiento, sino por las lealtades divididas de su corazón. La sabiduría sin obediencia se convierte en maldición. La influencia sin integridad se convierte en idolatría. ¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien puede caer tan lejos de donde comenzó? El descenso de Salomón no fue repentino. Fue la lenta erosión de la reverencia, la silenciosa decadencia de la devoción. Y en eso se nos da una advertencia: ninguna bendición, por más divina que sea, puede proteger un corazón que se aleja de aquel que se la dio. Pero esta no es aún la conclusión. ¿Qué haría Dios en respuesta a tal traición? ¿Y habría todavía esperanza para el rey más sabio que había olvidado la fuente de su sabiduría? ¿Viajamos más profundo en lo que sucedió después? La trágica brillantez de la historia de Salomón no yace solo en su caída, sino en el inquietante contraste entre lo que una vez fue y en lo que se convirtió. La misma sabiduría que humildemente había pedido a Dios, la capacidad de discernir entre el bien y el mal, ahora estaba cubierta por la niebla del compromiso moral. Lo que comenzó como discernimiento se convirtió en distorsión. Lo que había sido luz en su alma se apagó por el parpadeo seductor de la idolatría. Esto no fue un tropiezo repentino. Fue el lento deshilacharse de un corazón dividido, arrastrado en muchas direcciones por afectos contra los que Dios había advertido desde hacía tiempo. Desde los días de Moisés, el mandato del Señor había sido claro. El matrimonio con naciones extranjeras sería espiritualmente fatal. Deuteronomio 7, 3-4 da una advertencia tajante: no te emparentes con ellas. No des tus hijas a sus hijos, ni tomes sus hijas para tus hijos. Porque apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Estas no eran solo pautas para la preservación cultural. Eran barandillas destinadas a proteger el corazón de la destrucción espiritual. Y sin embargo, Salomón, un hombre que una vez había estado asombrado ante el arca del pacto, cruzó esas líneas con indiferencia calculada. A pesar de la claridad de la palabra de Dios, permitió que su corazón fuera tirado y enredado por los dioses de tierras extranjeras. Las mujeres que amó lo arrastraron en direcciones que lo alejaron más y más del Señor. ¿Cuál es el costo cuando se permite que el amor anule la obediencia? La lealtad fracturada de Salomón contrasta fuertemente con el legado de su padre David. David había pecado gravemente, sin duda, pero su corazón siempre regresaba a Dios. Se arrepintió. Lloró. Adoró con sinceridad. Salomón, en cambio, se desvió sin retorno. Continuó construyendo altares para ídolos. Continuó ofreciendo adoración en lugares altos que Dios había prohibido. Y lo peor de todo, lo hizo con un corazón que se había enfriado hacia aquel que una vez lo había llamado amado. El desagrado de Dios no estuvo oculto en misterio. Se le había hecho saber claramente 2 veces. Una vez en Gabaón y otra en Jerusalén, el Señor mismo se apareció a Salomón 2 veces. ¿Cuántas personas en toda la historia han sido visitadas por la voz y la presencia de Dios, no una sino 2 veces? Y aún así Salomón se apartó. ¿Qué dice esto acerca del corazón humano, que incluso encuentros directos con Dios no son suficientes para impedir la rebelión? En 1 Reyes 9, 6-7, Dios había hablado con precisión escalofriante: pero si tú o tus descendientes se apartan de mí y no guardan los mandamientos y decretos que os he dado, y vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces arrancaré a Israel de la tierra que les he dado. Estas no fueron amenazas vacías.
Eran verdades divinas dichas con misericordia y justicia. Salomón había sido advertido. Había sido amado. Había sido escogido. Y aún así eligió lo contrario. El resultado está registrado en 1 Reyes 11, 9-10. El Señor se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, el Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aunque le había prohibido a Salomón seguir a otros dioses, Salomón no cumplió el mandamiento del Señor. Esas palabras golpean con profundo dolor. No solo se había apartado Salomón, sino que había endurecido su corazón contra aquel que se le había aparecido cara a cara. ¿Cómo sobrevive la sabiduría en un alma que deja de escuchar la voz de Dios? En la historia de Salomón nos enfrentamos con una amarga verdad. Incluso el más sabio puede caer cuando deja de temer al Señor. Incluso el más favorecido puede extraviarse cuando sus afectos están divididos. Y aún el reinado más glorioso puede derrumbarse cuando el corazón olvida la fuente de su trono. ¿Pero es este el fin de la historia de Salomón? ¿O podría haber, enterrada bajo el arrepentimiento y la ruina, una chispa de arrepentimiento, una lección final para las generaciones venideras? La caída de Salomón en desobediencia resuena a través de la historia como más que una caída. Es una advertencia divina. Su vida, una vez marcada por un favor inimaginable, ahora permanece como un relato de advertencia grabado en las páginas de la Escritura. Él fue el hombre que lo tuvo todo, sabiduría sobrenatural, riqueza sin límites y la presencia visible de Dios en medio de él. Sin embargo, lo cambió, no por poder, no por supervivencia, sino por la aprobación pasajera de sus esposas y los falsos dioses que ellas reverenciaban. ¿Qué sacrificamos cuando anhelamos el amor de otros más que el amor de Dios? La seducción fue sutil. No vino como un ejército marchando a las puertas, sino como un susurro en las cámaras del corazón. Lentamente, los afectos de Salomón cambiaron. Su mirada, antes fija en los cielos, se volvió hacia los altares de Astarte y Moloc. Y con cada sacrificio ofrecido a esos ídolos, entregaba algo sagrado, su lealtad, su identidad, su destino. Pero Dios nunca guarda silencio ante la traición. La misma voz que una vez le había ofrecido a Salomón cualquier cosa que deseara ahora tronó con justo juicio. En 1 Reyes 11:11, el Señor pronunció su decisión: por cuanto has hecho esto, y no has guardado mi pacto y mis decretos que te mandé, de cierto arrancaré el reino de ti y lo daré a tu siervo. ¿Puedes sentir el peso de ese decreto? Esto no se trataba meramente de Salomón. Se trataba de toda una nación cuyo destino ahora sería transformado por el compromiso de un solo hombre. Y así, la edad de oro de Israel comenzó a fracturarse. La unidad que había tomado décadas construir, el reino que se había convertido en la envidia del mundo antiguo, ahora estaba condenado a la división. Guerra civil, rebelión y eventual exilio fueron puestos en marcha. Lo que había sido edificado sobre la sabiduría divina ahora se rompería bajo la carga del orgullo humano. ¿Podría ser que el corazón de un solo hombre pueda afectar el curso de todo un pueblo? La tragedia yace no solo en el juicio, sino en la pérdida de lo que podría haber sido. Si Salomón hubiera permanecido fiel, las bendiciones podrían haber continuado por generaciones, pero en cambio el reino sería desgarrado, no en vida de Salomón, sino en los días de su hijo Roboam, como consecuencia de la desobediencia de Salomón. Este retraso en el castigo, incluso en el juicio, todavía reflejaba la misericordia de Dios. Sin embargo, el daño estaba hecho. La historia de Salomón nos recuerda una verdad sobria. Ninguna cantidad de bendiciones puede proteger a una persona de las consecuencias de apartarse de Dios. Su caída no se debió a ignorancia o debilidad. Fue el resultado de una devoción mal colocada. Y en eso, cada uno de nosotros es invitado a reflexionar. ¿Qué altares hemos edificado en nuestros corazones? ¿Qué compromisos hemos permitido en nombre del amor, del éxito o de la comodidad? El juicio de Dios no vino con caos, sino con claridad, rápido,
firme y aún así envuelto en restricción divina. Aunque Salomón había afligido el corazón del Señor con repetidos actos de desobediencia, la respuesta de Dios no estaba arraigada solo en la ira, sino moldeada por el pacto, la memoria y la misericordia. Por el bien de David, el siervo fiel que había caminado delante de Dios con un corazón íntegro, el reino no sería arrancado en la vida de Salomón. La disciplina vendría, pero esperaría. Incluso en el juicio, Dios recordó su promesa. Esto se revela en un Reyes 11, 12-13, donde el Señor dice: sin embargo, por amor a David tu padre, no lo haré en tus días, lo arrancaré de la mano de tu hijo. Pero no arrancaré todo el reino, daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén que yo he elegido. En estas palabras vemos justicia y misericordia caminando lado a lado. La consecuencia era inevitable, pero la compasión de Dios aún preservaba un remanente. ¿No revela esto algo profundo acerca del carácter de nuestro Dios, que corrige pero nunca sin amor? Salomón, aunque escogido, había dejado que su corazón se alejara demasiado del Dios que lo había levantado. El resultado de su devoción dividida no solo resonaría en su propio legado, sino que se estrellaría como una ola sobre su hijo Roboam, quien heredaría el trono y el juicio que lo acompañaba. Entonces llegó el momento cuando la profecía perforó la política y la ceremonia. En un Reyes 11, 29-31, ocurrió un evento simbólico e impactante. El profeta Ahías encontró a Jeroboam, uno de los oficiales de confianza de Salomón, en el camino fuera de Jerusalén. Allí, lejos de los ojos del palacio, Ahías hizo algo que sacudiría los cimientos mismos de la monarquía de Israel. Tomó su manto nuevo, una prenda que aún no había conocido desgaste, y lo rasgó en 12 pedazos distintos. Luego dijo a Jeroboam: toma 10 pedazos para ti, porque así dice el Señor, el Dios de Israel: he aquí, voy a arrancar el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus. ¿Puedes imaginar el silencio que debió seguir a ese acto? El desgarrar de la tela se convirtió en el desgarrar de una nación. Lo que una vez había sido entero bajo David y glorificado bajo Salomón ahora estaba destinado a fracturarse. Este manto dividido en 12 reflejaba la realidad venidera, un reino dividido. 10 tribus irían a Jeroboam, un hombre escogido no por linaje de sangre, sino por el propósito soberano de Dios. Solo una tribu permanecería bajo la casa de David. Una brasa titilante preservada por amor a Jerusalén y por el pacto hecho con David mucho tiempo atrás. Pero ¿cómo se llegó a esto? Un rey ungido con sabiduría, bañado en gloria y visitado por Dios 2 veces, ahora mirando desde dentro de su palacio dorado mientras el futuro comenzaba a desvanecerse. ¿Podría ser que la grandeza sin obediencia siempre conduzca al colapso? ¿Podría ser que el legado, por más deslumbrante que sea, no sea nada sin lealtad al Señor? Al final, la vida de Salomón no estuvo marcada únicamente por el esplendor de su reinado, sino por la tristeza de su apartamiento. Y aún así, incluso aquí, en las ruinas de lo que pudo haber sido, la mano de Dios seguía escribiendo historia. Él estaba preparando nuevos capítulos, levantando nuevos líderes y preservando una línea que un día conduciría a un rey mayor, Jesús, el verdadero Hijo de David. La caída de Salomón nos advierte del sutil poder del compromiso. Pero también nos recuerda algo mayor: no importa cuán lejos se aleje un corazón, el plan redentor de Dios continúa. Su justicia nunca carece de propósito y su misericordia nunca carece de poder. En el último día de su vida, el rey Salomón, el hombre que una vez fue aclamado como el más sabio de todos los reyes, el gobernante más rico de la tierra y el constructor del templo santo de Dios, no se deleitó en sus logros dorados. No se regocijó en la gloria de las ciudades que edificó, los palacios que adornó ni las naciones que había sometido. En cambio, se sentó en silencio dentro de las cámaras de su vasto palacio, rodeado de riquezas que ya no lo satisfacían y de recuerdos que susurraban más advertencias que triunfos. Había gobernado con una mente más aguda que cualquier espada,
impartiendo justicia que hacía que naciones enteras se maravillaran. Enviados viajaban desde los confines de la tierra solo para escuchar el sonido de su voz y presenciar el orden de su corte. Su reino había alcanzado un pico de prosperidad que Israel nunca volvería a conocer. El oro era tan común como la piedra en sus calles. Pero, ¿de qué sirve el oro cuando el alma se siente vacía? ¿Qué consuelo puede traer el esplendor a un corazón cargado de arrepentimiento? Fue en aquellos años crepusculares, cuando la llama de su vida se apagaba, que Salomón tomó la pluma una vez más, no para componer proverbios para príncipes, sino para luchar con las preguntas inquietantes de la vida misma. Sus palabras quedaron registradas en el libro de Eclesiastés, un texto empapado tanto de tristeza como de verdad sagrada. Y en sus versículos iniciales, el peso de su remordimiento se hace ineludible. Vanidad de vanidades, dice Eclesiastés 1:2, todo es vanidad. Estas no son las palabras de un hombre que careció de éxito. Son el clamor de alguien que había tocado todo lo que este mundo podía ofrecer, pero no halló paz duradera porque había dejado ir al único que se lo dio todo. ¿Puedes sentir el dolor en esas palabras? El dolor de alguien que construyó su vida con brillantez, pero olvidó la piedra angular. Salomón había sido una vez el vaso escogido por Dios para la sabiduría. Pero en la búsqueda del placer, en el compromiso con los ídolos y en buscar validación en otros en lugar de devoción al Señor, perdió la esencia misma que hacía divina su vocación. Sabía lo que era correcto, pero no caminó en ello. Había visto la gloria de Dios descender sobre el templo que edificó, y aún así más tarde levantó altares a dioses que exigían sacrificios de niños. ¿Cómo pudo un comienzo tan santo terminar con un vacío tan trágico? Sus reflexiones finales no estuvieron llenas de culpas ni de defensas. Fueron crudas, honestas y dolorosamente reveladoras. En Eclesiastés, Salomón abre una ventana a un alma que había probado toda forma de indulgencia, y aún así lo halló todo como un vapor, un intento de atrapar el viento. Su legado se convirtió en lección. Y aún dentro de las cenizas del remordimiento, todavía hay sabiduría. Incluso en su tristeza, Salomón nos señala hacia lo único que realmente importa. En el capítulo final de Eclesiastés escribe: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Estas palabras finales no vienen de un rey en su trono, sino de un alma despojada de ilusiones, humillada por el tiempo y una vez más despierta a la verdad que había abandonado. Quizás el mayor regalo que Salomón nos dejó no fueron sus riquezas, ni sus proverbios, ni sus maravillas arquitectónicas, sino esta confesión vulnerable, una advertencia para los sabios, un llamado para los errantes y un faro para quienes son tentados por las promesas brillantes del mundo. Al final, la historia de Salomón es un espejo. Nos pregunta a todos: ¿qué estamos persiguiendo? ¿Qué altares hemos construido? ¿Y recordaremos al Dios que nos dio todo antes de que sea demasiado tarde? Cuando el sol se puso en el último día de su vida, Salomón, el hombre una vez cubierto de gloria, coronado con sabiduría y rodeado de lujo incomparable, se sentó solo en su palacio, perdido en pensamientos. Las paredes a su alrededor brillaban de oro. Las cámaras resonaban con silencio. Y su corazón, una vez lleno de propósito divino, ahora temblaba bajo el peso del arrepentimiento. Su mente vagaba a un tiempo de pura devoción, al día en que se presentó ante el templo recién terminado, una estructura que tardó 7 años en completarse, construida con el mejor cedro del Líbano, recubierta de oro y hecha como morada para la presencia del Todopoderoso. Ese día en un Reyes 8 estuvo lleno de santidad. Había levantado sus manos ante la nación, orado con sinceridad y visto cómo la gloria de Dios descendía como una nube sobre el santuario. Los sacerdotes ni siquiera podían ministrar porque la presencia del Señor era demasiado abrumadora. Fue una afirmación divina de que Salomón caminaba en armonía con su Creador. Pero ese era otro Salomón. Un hombre más joven, tierno hacia Dios,
lleno de propósito y humilde ante su llamado. Ahora, en la quietud de su vejez, veía con claridad lo lejos que se había desviado. En Eclesiastés 2, 10-11 escribe con dolorosa honestidad: no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno. Porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo en que me había afanado, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Había tocado todo lo que el mundo podía ofrecer, y aún así su alma quedó vacía. Recordaba los viñedos que había plantado, los palacios que había diseñado, los tesoros raros que había traído de tierras lejanas. Había llenado sus cortes de música, risas y el aroma de lujo. Siervos lo atendían. Reyes y reinas lo honraban. Y, sin embargo, nada de eso podía silenciar el anhelo en su alma, el anhelo por el Dios al que una vez amó con todo su corazón. Al mirar en el abismo del tiempo, vio el costo del compromiso. Sus matrimonios con mujeres extranjeras, destinados a forjar alianzas, habían forjado lentamente cadenas alrededor de su espíritu. Los ídolos que trajeron a su vida apartaron su corazón de aquel que se le había aparecido en sueños 2 veces. ¿Cómo pudo olvidar la voz que una vez tronó en gracia y promesa? Eclesiastés 5:10 captura su desilusión con la riqueza: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Ya no era teoría. Era su vida. Había intentado llenar el vacío con todo excepto con aquel que lo creó. Y ahora, acercándose al final, finalmente vio la verdad que una vez predicó, pero que no vivió. En su juventud, Salomón había escrito: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5-6. La ironía lo desgarraba. Había enseñado a otros a caminar con Dios, pero eligió seguir su propio camino, sinuoso, empinado y alejado de aquel que había guiado sus primeros pasos. Ahora, mientras su aliento se hacía más lento y sus fuerzas se desvanecían, Salomón escribió una última verdad. Una verdad forjada no desde la filosofía ni el privilegio, sino desde las cenizas de su fracaso personal y la revelación divina. En Eclesiastés 12:13 dejó este consejo final a las generaciones venideras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras no fueron escritas para impresionar, sino para salvar. No fueron pensamientos poéticos, sino la sabiduría destilada de un hombre que lo había visto todo, tenido todo, perdido todo y finalmente hallado lo que realmente importa. Al final, la vida de Salomón nos enseña una verdad sobria pero redentora: puedes comenzar con Dios, vagar lejos y aún así llegar a comprender lo que verdaderamente importa. Su historia nos plantea una pregunta temporal: ¿aprenderás de su caída antes de que se convierta en la tuya? El último día de Salomón no llegó con fanfarria ni con la celebración de un rey triunfante. Llegó en silencio, cubierto de reflexión y ensombrecido por la tristeza. El hombre que una vez estuvo en la cúspide del poder, el gobernante más sabio y rico que el mundo había conocido, ahora se sentaba en quietud, enfrentando la realidad de que todas sus búsquedas terrenales habían valido poco sin la presencia de Dios. Se le había concedido todo: sabiduría divina, riquezas inimaginables y la bendición de construir el templo santo del Señor. Y sin embargo, al final, los mismos dones que debían glorificar a Dios se convirtieron en distracciones que apartaron su corazón. Su último aliento no estuvo lleno de orgullo, sino de comprensión. En Eclesiastés 7:29 confiesa: he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Estas no son las palabras de un erudito teorizando sobre la vida. Son el lamento de un hombre que se apartó del camino recto solo para descubrir que sus desvíos lo llevaron a la decepción.
Salomón, en toda su brillantez, cayó víctima de los mismos planes que una vez advirtió. Su corazón, antes encendido para el Señor, fue apagado por el compromiso, nublado por la idolatría y disperso entre los muchos altares que edificó para dioses extranjeros. Y aunque comenzó con devoción, terminó en arrepentimiento. Pero en ese arrepentimiento hay un regalo, un recordatorio sobrio y sagrado para todos nosotros. La sabiduría por sí sola no puede salvarte. La riqueza no puede llenarte. El poder no puede sostenerte. Solo un corazón plenamente entregado a Dios puede llevarte por la vida con propósito y prepararte para la eternidad con paz. Su historia es un espejo puesto frente a toda alma que persigue las promesas de este mundo. ¿De qué sirve el éxito si cuesta tu espíritu? ¿De qué sirve edificar reinos si pierdes el reino de Dios en tu interior? Que la vida de Salomón nos enseñe lo que él aprendió demasiado tarde. No importa cuán grandioso sea tu comienzo, lo que importa es cuán fiel sea tu final. Que no esperemos hasta nuestros últimos momentos para reconocer lo que realmente importa. Así que hoy, donde quiera que estés, cualquiera que sea tu búsqueda, haz una pausa. Pregúntate, ¿está mi corazón plenamente entregado a Dios? ¿Estoy edificando para la eternidad o solo para hoy? Aunque no puedas dar, tu presencia y tus oraciones son una bendición para nosotros. Que camines en sabiduría, no en la sabiduría de este mundo, sino en la sabiduría que comienza con el temor del Señor. Mantente fiel, mantente vigilante, y que tu final sea mucho mayor que tu comienzo. Dios te bendiga.